A propósito de cumplirse un año de los incidentes del 11 y el 12 de julio de 2021, cuando muchos creyeron que había llegado el fin de la Revolución Cubana, la Casa de las Américas, junto a otras organizaciones e instituciones, ha convocado un grupo de cubanas y cubanos para abordar temas diversos desde las perspectivas de cada uno sobre nuestra realidad. Bueno, desde el año 2019 Cuba vive lo que muchos denominan una tormenta perfecta, una conjunción de factores externos e internos que han llevado al empeoramiento continuo de las condiciones económicas del país. En primer lugar, las medidas adoptadas por la administración norteamericana de Donald Trump, en especial contra el combustible, contra el turismo, contra el arribo de remesas, pusieron a la economía cubana ya en el 2019 en un gran estrés en términos generales, perdiéndose el crecimiento que se había logrado durante más de 2 décadas ininterrumpidas en el país. El país decrece por primera vez un 0,2% de su Producto Interno Bruto y las condiciones financieras externas eran muy complejas ya a finales de 2019. Con la llegada de la pandemia ocurre un segundo fuerte choque a la economía, se cierra en marzo el país y la actividad económica, sobre todo la asociada con el sector externo como el turismo, se ralentiza fuertemente. Se pierden entre el año 2020 y 2021 más de 3.000 millones de ingresos en divisas del país. Otras exportaciones del país también se ven severamente afectadas y la actividad económica interna también se ve severamente afectada por las medidas de confinamiento. En este complejo escenario, los efectos más visibles a la población ha sido un incremento sensible de los niveles de precios, la inflación, que se ha dado sobre todo por una contracción severa de la oferta en pesos cubanos, la oferta minorista, un incremento de la demanda también asociada a transformaciones salariales de la asistencia social y los gastos asociados al enfrentamiento del COVID-19 que elevaron los déficits fiscales del país en el año 2020 y un aumento de los costos internacionales para el arribo de mercancías al país que ha tensado mucho la situación del acceso a mercancías al país, tanto en temas de los precios de flete como del acceso a determinados recursos fundamentales para la actividad productiva. En este contexto el país no ha dejado de hacer cosas. Muchas transformaciones se han llevado adelante, en especial 3 fundamentales desde mi punto de vista. La primera ha sido la tarea de ordenamiento, que ha sido una transformación profunda del escenario monetario del país, una transformación indispensable que era necesaria llevar adelante para avanzar en otras transformaciones de nuestro modelo económico. La segunda, de gran peso, ha sido la transformación, el perfeccionamiento de los actores económicos, la apertura a la micro, pequeña y mediana empresa, las cooperativas no agropecuarias y el perfeccionamiento del trabajo por cuenta propia. Un tercer paquete de medidas de gran importancia ha sido el perfeccionamiento de la empresa estatal socialista, a la que se le ha dado mayores niveles de autonomía y mayor capacidad de gestión en el contexto económico que se tiene con muchas restricciones. En este escenario el país se enfrenta a un reto muy complejo, lo viven todos los cubanos de día a día y la idea general es que Cuba tiene que redesarrollarse desde sus propias capacidades. Hoy por hoy el enfrentamiento al bloqueo resulta ser el principal reto que tenemos para desarrollarnos, corregir nuestras deficiencias internas y no esperar a que el mejoramiento de las condiciones internacionales sea lo que propicie nuestro desarrollo y nuestra recuperación post-COVID. Eso es un reto muy complejo porque las condiciones en Cuba son difíciles y no siempre se tienen las capacidades para lograr todas las transformaciones que se quieran desde un primer momento. En ese escenario el papel de la juventud es fundamental en todos los aspectos, ya dentro de los organismos, en la construcción de las pequeñas y medianas empresas, hay muchos jóvenes involucrados, muchas personas jóvenes aportando en diferentes sectores de la economía, lo cual hacia el futuro resulta un tema fundamental porque la juventud en Cuba hoy juega en todo el proceso un rol principal y a que se le está apostando en la preparación y en la capacidad de desarrollo del país hacia el futuro. El gobierno estadounidense ha impuesto un cruel bloqueo económico, comercial y financiero contra Cuba, el cual persigue el objetivo de derrocar a la revolución cubana. Este bloqueo constituye el sistema de medidas coercitivas unilaterales más complejo y prolongado en el tiempo contra país alguno y representa el principal obstáculo para nuestro desarrollo económico y social. Por tanto, todos los sectores de la sociedad cubana se han visto afectados como causa del bloqueo. En este sentido, nuestros representantes han tenido
dificultades para participar en reuniones virtuales convocadas, por ejemplo, por el Sistema de Naciones Unidas u otras entidades extranjeras, puesto que tenemos restringido el acceso a plataformas como Zoom y Microsoft Teams, que son comúnmente utilizadas con este fin. Ello también ha afectado a los estudiantes universitarios cubanos. Tenemos el ejemplo en el IRRI de la realización del modelo de Naciones Unidas Ágora, que es un ejercicio de simulación del trabajo en los órganos de Naciones Unidas que realizamos anualmente. En el contexto de la COVID-19, en el año 2021, decidimos movernos al espacio virtual para, a tono con el movimiento que se produjo a nivel internacional de este tipo de eventos al espacio virtual, realizar el primer modelo de Naciones Unidas virtual desde Cuba. Sin embargo, no pudimos utilizar la plataforma Zoom, que ha sido la mayoritariamente elegida por las universidades a nivel internacional para realizar este tipo de eventos, puesto que está restringida para Cuba. Pienso que también algo que debemos destacar es la capacidad del pueblo cubano para hacer frente al bloqueo y resistir de forma creadora, en nuestra capacidad de seguir superándonos y buscar formas de enfrentar estos obstáculos. Como dice la canción de Buena Fe, es imagínense de todo lo que hubiésemos podido hacer sin bloqueo. Entonces es para mí un orgullo sentirme una joven cubana cuando sé que las vacunas con las cuales se inmunizó nuestra población contra la COVID-19 fueron producidas en Cuba por nuestros científicos cubanos. Cuando hablamos de inversión extranjera en Cuba, estamos hablando también de una inversión que sea inversión de calidad, inversión que se encadene con el resto de la economía, inversión que no venga a explotar los recursos naturales del país, a llevarse los recursos de la nación, sino a contribuir precisamente al desarrollo de la nación. Y no solo aspiramos a una inversión que nos traiga financiamiento, o sea, que resuelva esos problemas de atracción de capitales, también queremos una inversión que nos ayude a insertarnos en mercados internacionales, que permita incrementar las exportaciones de Cuba, que permita acceder a tecnología avanzada, que permita complementar esos resultados que tenemos en la formación del capital humano a lo largo de tantos años de revolución, con esas nuevas tecnologías que se pudieran poner a disposición de nuestro país si tuviéramos los recursos financieros para ello. Y necesariamente también la inversión extranjera en Cuba tiene que enfrentarse a un obstáculo que es, sin lugar a dudas, el obstáculo más importante que tiene hoy atraer capital extranjero a Cuba, que es el bloqueo de los Estados Unidos. No negamos, es imposible negar ese freno para la inversión extranjera, pero también tiene que enfrentarse a otros obstáculos internos, otras características de la economía cubana que en algunos casos son desestimulantes para la atracción de inversión extranjera, o algunos problemas también de mentalidad, por la persistencia de prejuicios, por la persistencia de criterios anquilosados que ven a la inversión extranjera como un mal necesario en lugar de considerarla un componente esencial para el desarrollo del país, como hemos reconocido soberanamente. Hay elementos centrales que no se pueden dejar de mencionar, como son la creación de la Zona Especial de Desarrollo Mariel, que es un centro especialmente diseñado para atraer capital extranjero, aunque tiene también otros propósitos. La emisión de una nueva ley en el año 2014, la Ley 118 de la inversión extranjera, con un marco complementario que proporciona garantías y beneficios adicionales a los inversionistas extranjeros. Y también, que es muy importante, la actualización de la política hacia la inversión extranjera, que contiene no solamente principios de carácter general de lo que queremos hacer en el país con inversión extranjera, sino también en cada uno de los sectores de la economía, cuáles son nuestros intereses con el capital foráneo. Pero más recientemente hay otras cuestiones en las que hemos seguido trabajando para estimular la inversión extranjera, y por solo mencionar algunos casos, yo creo que hay que hacer referencia a la actualización periódica de la cartera de oportunidades. Hoy tenemos una cartera que tiene más de 600 proyectos por un monto de inversión superior a los 12.000 millones de dólares. Y esos números así un poco fríos no dicen que esa cartera además está distribuida en proyectos a todo lo largo y ancho del país, que tiene presencia en todos los sectores en los que hemos previsto atraer inversión extranjera, que tiene una distribución por montos de inversión que es más afín a las condiciones actuales que tiene la economía en materia de inversión. Tiene proyectos más grandes, tiene proyectos más pequeños, que tiene además algo novedoso y a lo que le estamos dando una especial atención,
que es la incorporación de proyectos que han sido promovidos desde los propios gobiernos municipales y los gobiernos provinciales, porque también la inversión extranjera en Cuba tiene que tener una mayor incidencia en el desarrollo territorial en línea con las políticas que hemos definido en el país al respecto. En esta cartera actual, o sea, la que está a disposición de los inversionistas, hay más de 60 proyectos que fueron presentados, que fueron diseñados de los propios gobiernos territoriales. Otro elemento que también ha sido novedoso y de gran utilidad y reconocido por los inversionistas es la creación de la ventanilla única de la inversión extranjera, que es un espacio no solo para facilitar los trámites, no solo para hacer más cortos los tiempos de los trámites a los que se enfrentan los negocios de inversión extranjera, sino también para brindar información, sino también para canalizar intereses de negocio. Solo por mencionar, en el año pasado esa ventanilla, a través de la ventanilla, se realizaron más de 280 trámites de los negocios en operación, se recibieron más de 90 intereses de inversión por esa vía. Y es un mecanismo que, aunque es nuevo, va avanzando, tiene una plataforma electrónica que permite acceder a través de internet desde cualquier lugar del mundo a la realización de esos trámites. Y yo creo que ese es otro elemento importante que hemos realizado en los últimos tiempos. No quisiera dejar de mencionar también el papel que ha jugado en este periodo los negocios de inversión extranjera en operaciones, el papel que han jugado los inversionistas que están en Cuba, esos más de 300 negocios que hoy se encuentran establecidos en el país, y esos inversionistas que se han mantenido en Cuba a pesar de las presiones del bloqueo, de las presiones del imperialismo, a pesar también de las dificultades del escenario económico tan complejo que ha enfrentado el país, a pesar también de las condiciones externas, porque ha sido también un periodo producto de la pandemia y otros fenómenos internacionales en los que se ha encarecido considerablemente la logística internacional, en los que se ha hecho mucho más complejo la operación de los negocios. Y esos inversionistas no solo se han mantenido en Cuba, sino también que han sido protagonistas y han tratado de apoyar al país en el enfrentamiento a esta situación que ha atravesado el país, en el enfrentamiento a la propia pandemia, y creo que también merecen un reconocimiento esos inversionistas que son además también promotores de la atracción de nueva inversión extranjera en el país. Una de las transformaciones quizás más novedosas, más trascendentales que ha traído consigo el proceso de actualización del modelo de desarrollo económico y social cubano es precisamente la visión que se tiene sobre el rol de los actores a nivel municipal en el proceso de desarrollo económico y social. Tenemos más de 680 proyectos de desarrollo local a lo largo y ancho de todo el país, un elemento novedoso que demuestra la capacidad de hacer a nivel territorial cuando hay coordinación, articulación de todos los factores. Precisamente en este año, por ejemplo, 2022, tenemos más de 1000 comunidades en situación de vulnerabilidad, donde se ha podido llegar desde los presupuestos locales, desde respaldo del presupuesto central, a desarrollar acciones que también da solución a necesidades que tienen ya acumuladas la población para satisfacer también sus expectativas. Tenemos que es un elemento también significativo cómo hemos podido llegar a más de 17.400 familias en situación de vulnerabilidad económica, y aquí el pensamiento no es solamente asistencialista, sino es cómo nosotros también ponemos a esas familias en situación de vulnerabilidad a ocupar determinados puestos de empleo, sobre todo para que esta situación de vulnerabilidad no siempre tenga que estar subvencionadas del Estado, sino que hay una capacidad de resiliencia, de creatividad en las propias estructuras de la familia para ocupar puestos de empleo, generar riqueza y contribuir también al desarrollo económico y social. En este sentido, yo creo que es muy importante significar también la necesidad que se tiene desde los gobiernos a nivel municipal de generar espacios de diálogos más directos con la comunidad, sobre todo también con los diferentes actores económicos, es decir, ese vínculo directo entre el gobierno, entre las micro, pequeñas y medianas empresas privadas, estatales, entre las cooperativas agropecuarias y no agropecuarias, puede movilizar mucho la capacidad de solucionar desde la propia creatividad de los actores comunitarios muchos de los problemas que tenemos hoy a nivel territorial. Problemas que se agudizan también por el recrudecimiento de la política hostil del gobierno de los Estados Unidos hacia Cuba, de su bloqueo económico, comercial y financiero y las 243 medidas que se han tomado por las últimas dos administraciones norteamericanas, pero que sin lugar a duda hay una capacidad de resistencia, como dice nuestro presidente, una resistencia creativa e innovadora que moviliza también los potenciales endógenos que tenemos en cada uno de los territorios.
Creo que el mayor aporte que hacemos como Centro Martin Luther King es que desde la educación popular aportamos una visión ética, política, pedagógica para la participación en la transformación social. Para nosotros el trabajo desde la educación popular nos ayuda a construir o ayudar a construir sujetos que verdaderamente entiendan y puedan participar socialmente y transformar todo aquello que nosotros creemos que debe mejorar en nuestra sociedad. Nosotros trabajamos en 52 territorios del país. Trabajamos con dos redes fundamentales, la red de educadoras y educadores populares y la red ecuménica Fe por Cuba. Y a través de estas redes nosotros tenemos espacios de formación, que es la base, es el fundamento con el cual trabajamos, y esta formación llega a estas comunidades y se convierte en una acción, en proyectos comunitarios que ayudan a la transformación de la comunidad. Muchas de las acciones que hacemos, o todas las que hacemos, las hacemos en articulación y alianza con otros factores en la sociedad. No lo hacemos solo, no es un grupo trabajando independientemente de por dónde va el país. Fundamentalmente nosotros estamos trabajando en la formación de personas que están en espacios de toma de decisiones en los municipios. Estamos trabajando con delegados y delegadas del Poder Popular, que son las personas con las cuales que están trabajando en las comunidades, que tienen más acceso desde el sistema político a las comunidades. Creemos que formando a los líderes y las personas dentro del municipio, la provincia, incluso el país, los ministerios, podemos a colaborar y apoyar mucho más a que haya una articulación entre lo que estamos haciendo en la comunidad y lo que está el país esperando que hagan todos los sectores. Constituyen prioridades para los trabajadores sociales en las comunidades, sobre todo en aquellas comunidades que están en situación de vulnerabilidad, la atención a los jóvenes que se desvinculan del estudio y del trabajo, la atención a las madres, sobre todo aquellas que tienen 3 o más hijos y están en situación de vulnerabilidad, la atención a las personas en situación de discapacidad. En estos últimos años se han estado diseñando políticas que vienen a potenciar esa atención de manera diferenciada, de manera directa en cada una de nuestras comunidades. Yo creo que es muy reconfortante cuando llegamos a estos barrios y vemos todas las transformaciones que allí se hacen, no solamente desde lo estructural, desde el arreglo de una bodega, desde el arreglo de un consultorio, de una escuela, sino también desde cómo hemos podido incidir en los proyectos de vida, en la transformación de los proyectos de vida de las personas que viven en esas comunidades. Que a la par de esos arreglos estructurales también hemos podido llegar con una oferta de empleo, con una oferta de capacitación, con una propuesta novedosa de un proyecto comunitario para esos jóvenes, para esos niños, para esas madres que hoy están en esos lugares, y cómo de alguna manera hemos podido, a la par de esa transformación estructural, también hacer una transformación hacia el interior de las vidas de esas personas. Yo creo que esa ha sido la mayor experiencia que hemos podido tener cada vez que vamos a un barrio, ya dígase en La Timba, en La Corea, en La Corbata, en Playa, o sea, en varias comunidades en las que hemos estado y hemos podido constatar esa alegría de la gente de que la mano de la revolución a través de los trabajadores sociales, a través de los factores que están ahí en la comunidad, ha llegado no solamente a reconstruir eso estructural que estaba destruido, sino también a reconstruir sus proyectos de vida. Que a veces llegamos a lugares donde no está toda la solución posible y no es precisamente por voluntad del Estado de no querer ayudar y de no poder hacer, sino porque no tener el Estado todas las condiciones necesarias para poder ayudar. Cuando llegamos a casa de un niño que quizás está enfermo, tiene una enfermedad oncológica y quizás no tiene no pudiera tener toda la atención que se necesita, precisamente porque el bloqueo nos impide que llegue un medicamento o nos impide que llegue algún recurso material que se necesita para la atención y la vitalidad de ese niño. Cuando llegamos a ver una madre que a lo mejor quizás tiene una situación con la vivienda y por las mismas carencias que hoy tenemos con el bloqueo no podemos llegar a resolver toda esa situación, porque aun cuando se ha hecho un esfuerzo y está entre las prioridades de la atención
esas madres de 3 o más hijos son prioridad para la entrega de una vivienda, por ejemplo, no están todos los recursos para hacérsela o para poderle solucionar su problema de materiales para que la pueda reparar, la pueda arreglar. Yo creo que es algo que nos golpea fuertemente y que se ve en estas comunidades en situación de vulnerabilidad, se ve ese efecto del bloqueo. Cuando hay una persona con discapacidad y tiene una silla de ruedas que ya no da más y sin embargo no podemos cambiarle esa silla de ruedas porque no entran sillas de ruedas al país, la industria no la puede producir porque tiene falta de materias primas, no se puede reparar porque no existen las piezas para poderlas reparar. O sea, son cosas que las vemos, las constatamos todos los días en las comunidades y sin embargo no podemos darle toda la solución posible y nos toca entonces poder explicar, poder tratar de quizás convencer a la persona de que es necesario seguir esperando, de que hay un bloqueo que nos los impide, que no nos da la posibilidad, pero bueno, que estamos ahí y que vamos a hacer todo lo posible en su momento, cuando se pueda y con todas las alternativas que tiene el país de poderlo resolver. Pero es algo que nos toca muy de cerca y que a veces nos ata porque no podemos darle todas las respuestas. Las principales transformaciones han sido lo que es el tema vivienda, que ha sido un golpe bastante positivo, porque realmente las condiciones que se estaban viviendo, había mucho hacinamiento, madres con 3, 4 hijos viviendo en una habitación nada más, personas mayores viviendo solas en casas en muy malas condiciones, porque realmente en mi población las viviendas se caracterizaban mucho por ser de madera. Eran personas que llegaban de diferentes lugares del país y entonces levantaban con los materiales que podían. Y de esa forma entonces fueron incrementándose mucho las familias hasta hoy en la actualidad, que por lo menos tengo 23 madres con 3 hijos. Hicimos levantamientos de todo tipo, de albañiles, de plomeros, electricistas, y la misma población hoy es la que está arreglando sus viviendas. Cuando salimos de ahí de la vivienda nos subimos a hacer las transformaciones en la comunidad. Hoy mismo ya se está en término una bodega, porque realmente no teníamos bodega. Mi comunidad es frontera con la LISA, todos los servicios siempre los fuimos adquiriendo de la LISA. Hoy ya tenemos una bodega, ya tenemos un parque también, un parque infantil, tenemos una casa de la cultura que va a ser posiblemente la que mejor, no es porque yo sea del lugar, no, pero es la que mejor va a estar en todas las transformaciones que se han hecho en la capital, va a ser la mejor, porque va a tener casa de cultura, va a ser restaurante, bar, todo, va a tener todos los servicios que necesita la comunidad. Y ese siempre ha sido el punto principal, es transformar, pero no solamente la comunidad, sino la mentalidad de los que viven en la comunidad. Que las mismas personas sean las que construyan, pero a la vez las que cuiden las cosas que se están haciendo. Porque no podemos hacer nada hoy construyendo con mucho esfuerzo y que al pasar de los años ni las entidades ni la población se preocupe por mantener y preservar las cosas que se han hecho. Y hoy sí se está trabajando bastante, todavía nos queda mucho todavía. Pero hemos ido logrando que poco a poco los jóvenes, que es lo que en la cantera que estamos trabajando ahora, que sean ellos los protagonistas en cuidar las cosas que se están haciendo.